Dijiste tu espíritu derramar sobre cada uno de tus hijos, así que siento en mis huesos tu mover, siento en el viento que te pasea. Prometiste tu espíritu derramar sobre cada uno de tus hijos. Ven con tu lluvia de amor, que tu gloria venga a inundarnos. Estamos firmes con un digo, conocer tu bondad y ver tu gloria, transformados por un motivo, conocer tu presencia y ver tu belleza. Sí, Señor, ahora puedo ver tu reino en mí. Sonidos del cielo puedo escuchar. Dijiste que quien pide recibirá. Por eso te pedimos, seremos más. Así que ven con tu lluvia de amor, que tu gloria venga a inundarnos. Estamos firmes con un motivo, conocer tu bondad y ver tu gloria, transformados
hermanos, en esta mañana nos volvemos a conectar para seguir estudiando la palabra del Señor. Bueno, terminamos en la semana pasada el libro de Números y ahora seguimos con Deuteronomio, ese nombre medio difícil de pronunciar. ¿Y qué significa Deuteronomio? Significa segunda ley. Y es así porque Moisés es como que repite la ley al pueblo de Israel. Recuerden ustedes que los padres de esta generación habían muerto en el desierto. Entonces, esta es la repetición de todo lo que Dios había hablado para los hijos, ¿no? Entonces, qué bueno, dice acá esta reflexión, es recordar la palabra de Dios. Qué bueno que es recordar la palabra de Dios. Es ver que lo que Dios dice se cumple. Siempre se cumple la palabra del Señor. Pero también es bueno recordar los hechos y poder ver que a lo largo del camino la mano poderosa y tierna de Dios ha estado con ellos y también ha estado con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que es que estamos saliendo de una pandemia o bueno, con este distanciamiento social, pero el Señor ha estado con nosotros. Si va a recordar algo que no sea para llorar o entristecerse o llenarse de angustia, mejor recuerde cómo el Señor ha sido fiel con usted y cómo su palabra le ha sostenido y le sostendrá todos los días de su vida. Acá lo que empezamos a ver en Deuteronomio, en el capítulo 1, es el nombramiento de jueces. ¿Por qué razón Moisés estableció los jueces? Recuerden ustedes que el pueblo había crecido y necesitaba ayuda, pero tenían que tener cierta característica. No podía ser cualquiera el que juzgara, es decir, el que ayudara a llevar adelante el pueblo de Dios. Y fíjense qué importantes que son las características que nombra. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 1 que esos jueces tenían que ser, versículo 13, varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Y el versículo 15 vuelve a repetir, varones sabios y expertos. Y dice que los puso por jefes sobre millares, de centenas, de 50 y de 10 y gobernadores de vuestras tribus. Acá lo que vemos es cómo se iba, digamos como haciendo una cadena y se iba abriendo, pero comenzaba de a poquitas personas, de 10, de 50, de 100, dice acá la palabra, y de centenas y millares. Es lo mismo que tenemos que nosotros hacer con la iglesia del Señor. Por eso ustedes ven que tenemos siempre obreros que están dispuestos a servir al Señor, que te ayudan para guiarte, para aconsejarte, para darte una palabra, para orar por vos. Y esa es la manera. Y seguramente que algunos de los que me están escuchando también tienen el deseo de servir al Señor. Y les puedo decir que hay tantas cosas que podemos hacer para el Señor. Así que pedir al Señor que te dé, como dice esta palabra, esa sabiduría que viene del Señor, esa, como dice acá, entendidos, ese conocimiento que viene del Señor, para que vos puedas servirle al Señor. Y vemos acá en el versículo 26, que recuerda también la misión de los 12 espías. Seguramente se acuerdan ustedes que habían 10 espías que volvieron a desanimar el pueblo, y Josué y Caleb, que eran los únicos dos que fueron los que animaron al pueblo. Y bueno, acá vuelve a nombrar este episodio el Señor, y el versículo 26 dice: sin embargo no quisiste subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios. Y acá habla acerca de la reflexión, rebeldes a la orden. Moisés se está refiriendo que el pueblo no quiso ir a tomar la tierra, la bendición, la promesa de Dios, porque fueron intimidados por los gigantes y se llenaron de temor. Qué interesante, el temor hizo que se rebelaran. Fíjese usted cómo obra el diablo. El temor es la fe al revés.
Es el creer que no pasará lo que Dios dijo, sino lo que mi pensamiento me dice. Ese pensamiento contrario a Dios. Es un pensamiento que se ha rebelado contra la verdad de Dios. Eso es rebelión. La rebelión siempre está instigada por la incredulidad. Una y otra vez vemos que Israel se rebelaba. ¿Cuál era la razón? No creía. En este pasaje Dios les estaba diciendo, allí está la tierra, vayan a tomarla, yo estoy con ustedes. Pero ellos no quisieron. ¿Cuántas cosas Dios le ha hablado o le ha pedido y usted no se ha animado a tomarlas? Me pregunto, ¿cuánto tiempo más pasará para que avancemos hacia lo glorioso que Dios nos ha prometido? Hermano, esforcémonos, creámosle al Señor, no seamos rebeldes, que Dios nos libre. Dios está con nosotros y Él cuenta con nosotros para manifestar su gloria. Luego sigue aquí la palabra del Señor acerca de Og y dice, ¿quién era Og? Esto está en el capítulo 3, versículo 11. Y Og era el rey se llamaba de Basán, que peleó contra Israel. Pero la palabra del Señor dice, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Acá lo que dice la palabra del Señor es que estos que derrotaron, si usted sigue leyendo la palabra, eran gigantes, eran los que quedaban, los últimos que quedaban. Vamos a ver un poquito más adelante que hay otra nación más. ¿Por qué? Son los gigantes que habían visto, pero ellos empiezan a batallar y empiezan a vencer. ¿Qué pasa acá? Se cumple la palabra de Dios. Dios les había dicho, vayan que yo estoy con ustedes. Y dice la palabra del Señor que ellos tomaron el lugar, que destruyeron toda esa ciudad fortificada con muros altos, con puertas y barras, y tomaron ellos todo el ganado, los despojos de las ciudades, tomaron aquella tierra desde el Arnón hasta el monte Hermón, de todos los reyes amorreos, y dice la palabra del Señor que empezaron ellos a tomar la tierra. La verdad que uno lee esta palabra y uno se llena de fe, porque muchas veces nos tenemos que enfrentar contra gigantes. Quizás vos decís, bueno, yo no tengo que ir a la guerra, no soy un soldado, pero somos soldados de Jesucristo. Y el Señor nos ha puesto en esta tierra con una misión. Seguramente se levantarán gigantes de diferentes índoles, pero contra todos ellos el Señor nos dará la victoria. Seguimos un poquito más en la palabra del Señor y vamos a ir a Deuteronomio 4, capítulo 4, versículo 6, y habla acerca de la obediencia. Van a ver ustedes que acá exhorta mucho la palabra del Señor a la obediencia y habla este capítulo, el versículo 6, guardadlo pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Fíjense, la reflexión acá dice oír, ejecutar, vivir, entrar y poseer. Esa era la orden del Señor. Oír la palabra para ejecutarla, para poder vivirla. Una vida gloriosa es lo que el Señor quiere para cada uno de sus hijos, para poder entrar en las promesas de Dios. Nos da su palabra para poder poseer esas bendiciones de la palabra y que sean nuestras. Es decir, que oír no alcanza, ejecutarla no alcanza. Vivir la palabra es más que ejecutar, es que la palabra ya se incorporó en nosotros, es parte nuestra, está, digamos, en lo más profundo, en lo más recóndito de nuestro ser. No es algo que tengo que estar pensando para hacer. Ahora lo hago porque no puedo hacer otra cosa, porque ya está
incorporado a mí. Esto lleva a entrar en las promesas, pero otra cosa es poseer esas promesas. Hay muchos que entran, pero no poseen. Dios le ha llamado a poseer, a que usted las tome, a esas bendiciones. Recíbalo en el nombre de Jesús como palabra profética de Dios para usted. Este es el año donde verás tus sueños concretarse, para que Dios pueda cumplir cada palabra que ha sido derramada sobre tu vida. Seguimos un poquito más. ¿Y cuál es el pecado que menciona el capítulo 4, versículo 15 al 19? Habla otra vez acerca de guardarse de la idolatría. Ustedes saben que ya hemos hablado acerca de que para el Señor era terrible que la tierra, dice, se corrompiera a causa de la idolatría. Por eso dice que no hagan ninguna figura, que no se corrompan y hagan para vosotros esculturas, imagen de figura alguno, efigie de varón o hembra, figura de animal, figura de ave, figura de animal que se arrastre sobre la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y ustedes, si siguen leyendo, vemos acá que el Señor está diciendo: no vayas a creer que esas imágenes, esos que tu mente prefiere, te sacaron de la tierra de Egipto, sino que fui yo. Pero dice más adelante el versículo 29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Cuándo lo encontramos? Cuando lo buscamos de todo corazón. Eso es lo que el Señor quiere. Y el versículo 31 del capítulo 4 dice: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Qué hermoso es este mandamiento. Y vuelve a decir el capítulo 6, versículo 5, el gran mandamiento, el que repitió el Señor Jesús: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman al Señor? Qué lindo que es que podamos hacer nuestro todas estas palabras. Y vamos a seguir un poquito más adelante. Y el capítulo 7 habla acerca de lo que es la iglesia, el pueblo escogido de Dios. Ahora, ¿por qué dice el Señor que es escogido? ¿Será porque somos especiales? Algunos dicen. Pero no somos diferentes a ninguna otras personas, somos iguales que todos. Lo que pasa es que el Señor nos eligió porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros no hemos hecho nada para merecer el amor de Dios. Solamente es el amor de Dios manifestado y que Dios cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque por fe hemos recibido y somos parte de la familia de Abraham. Y la palabra del Señor, hay una promesa que todos los que somos de esa simiente, de la fe, de creer en el Padre de Abraham, pertenecemos a la familia de la fe. Luego vamos a saltar un poquito más adelante porque acá ustedes tienen algunas preguntitas, yo creo que muy claras, que no creo que tengan ninguna duda. Y vamos a ir al capítulo 10. Y dice la pregunta: ¿qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios pide? Acá el título de la palabra dice: lo que Dios exige. Capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuál es la consecuencia de hacer esto? Para que tengas prosperidad. Y esta prosperidad no habla solo de lo económico. Recordemos que la prosperidad del Señor es completa, es la paz para tu alma, es sentirte completo, es sentirte que sabes que estás viviendo en el propósito del Señor.
Y bueno, esas son las consecuencias de la obediencia, la bendición de Dios, el irte a dormir tranquilo, porque sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, que no te apartás de la palabra de Dios ni a derecha ni a izquierda, sino que estás enfocado, porque amás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y dice acá una reflexión, en el capítulo 12, versículo 32, dice el Señor: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Siempre hemos entendido literalmente este pasaje. Comprendemos que no debemos agregarle ni un solo versículo a la Biblia, ni tampoco quitarle. Pero creo que es mucho más que eso. Creo que la cosa pasa por conocer todo lo que Dios dice, lo que está escrito. Y en segundo lugar, obedecer lo que está escrito, y que con temor de Dios me dedico a conocerlo más. Nadie puede obedecer de corazón lo que no conoce. Por eso estamos estudiando la palabra, para que la conozcamos y podamos obedecerla y te conviertas en una persona de éxito. Dice acá la reflexión, permítame decirle que cuando no hacemos algo de lo que Dios nos dice y manda en su santa palabra, estamos quitándole a la palabra, y la consecuencia es terrible. No solo porque nos privamos de la bendición de Dios para esta vida, sino también porque hay castigo eterno. Por eso tenemos que cuidar nuestra salvación. Y cada decisión que tomemos, seamos conscientes de que Dios está con nosotros y que tenemos que obedecer al Señor, porque en eso vamos a encontrar la bendición. Vamos a ir un poquito más adelante a Deuteronomio 17, y acá hay una instrucción de Dios acerca de que Israel tuviera un rey. Ustedes esto lo pueden encontrar en el capítulo 17 del versículo 14 al 20, y dice hay instrucciones acerca de un rey. ¿Qué es lo que Dios pide? Que haga un rey, que el pueblo de Dios quería elegir un rey. Entonces, lo que dice la palabra del Señor es que este rey tenía que ser el que Dios escogiera, en primer lugar. Uno de entre los hermanos. En segundo lugar, que nunca debía pensar volver a Egipto, tener muchos caballos, dice acá la Biblia, y volver a Egipto. Y dice el versículo 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. ¿Para qué la iba a copiar? Para aprender a temer a Jehová, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Esas eran las características que tenía el hecho de tener un rey, que ya vamos a llegar a esa parte de la historia. Bueno, ahora vamos a entrar a los jueces, pero luego vamos a entrar a la parte de los reyes. Y bueno, luego el Señor dice, prohíbe la práctica de costumbres paganas. ¿Cuáles son esas prácticas de costumbre? Bueno, ya las hemos mencionado, pero podemos volver a mencionarlas. Está en el capítulo 18 y versículo 9, y dice que no tenían, que era abominación para el Señor que pasen a sus hijos por el fuego, que practiquen adivinación, que no haya ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Ahí están mencionadas muchas de las sectas que hoy en día escuchamos y que muchos se meten en estos rituales paganos totalmente conducidos por Satanás. La gente termina endemoniada. ¿Por qué? Porque se mete en costumbres paganas y que luego el propósito del diablo es matarlos, destruirlos. Por eso creemos que la palabra del Señor trae vida. Por eso esta amonestación es para tu vida, es para la mía, para que nunca busquemos otros caminos. El único camino es Jesucristo, el Hijo de Dios.
y tenemos luego una reflexión del capítulo 20 que me gusta mucho y habla acerca de los que iban a la guerra. Fíjense en este capítulo lo que dice, ¿quiénes son los que podían ir a la guerra? Bueno, hay algunos que no iban a la guerra porque estaban construyendo su casa, dice la palabra, entonces no podían ir porque la tenían que terminar de construir, otro porque plantó una viña y nunca la cosechó, otro porque se estaba por casar, pero también marca mucho la Biblia, tampoco pueden venir a la guerra los miedosos. Y miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 20. Capítulo 20, versículo 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Claro, una persona con miedo contagia. ¿Contagia qué cosa? Ese espíritu de incredulidad. El miedoso tiene miedo. ¿Por qué? Y porque no ha encontrado en el Señor su refugio. No lo ha conocido al Señor. Por eso acá hay una reflexión muy hermosa que habla acerca de los miedosos y la guerra. Y para terminar, dice este pasaje, habla de la guerra literalmente, pero nos sugiere la guerra espiritual. La obediencia, la predicación de la palabra de Dios. Dios nos manda en su palabra a ser valientes. Y hay que ser muy valiente para obedecer a Dios en un mundo vacío, con valores cambiados, donde no hay respeto a nada ni a nadie. Hay que ser valiente. En el texto seleccionado vemos que los medrosos, los miedosos no podían ir a la guerra, no solo porque no servían para la guerra, sino porque iban a influenciar sobre los demás de una forma negativa. La gente que vive en temor siempre anda hablando, sugiriendo y aconsejando temor. No les crea. Usted ya sabe cómo el temor paralizó a Israel y lo llevó a dudar del poder de Dios. Por eso hace falta gente de valor, gente que le crea al Señor, gente que no tenga problemas en obedecer a Dios sin importar lo que pase. Hoy muchos son muy valientes para discutir, para pleitear, otros para tomarse a golpe de puños, pero el valor pasa por otro lado. Hay que ser valiente para quedarse callado cuando uno es difamado. Hay que tener valor para bajar la cabeza cuando el Espíritu Santo así nos lo manda. Hay que tener valor para mantenerse puro en una generación degenerada. Hay que tener valor para no seguir a los muchos y pasar por tonto con tal de agradar a Dios. Hay que tener valor para morir a uno mismo y dejar que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. La gente de temor, de miedo, nunca puede funcionar en el reino de Dios. Escoja hoy ser una persona valiente. Qué hermosa esta reflexión. Por eso quiero terminar con esta reflexión de no ser de esos cobardes, de los miedosos. La ley del Señor es contraria a la de este mundo. Pero como dice la palabra, los últimos serán los primeros. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Espíritu Santo, bendice a aquellos que están escuchando este video, que están leyendo tu palabra. Y sobre todo a los que la están practicando. Que venga ese celo por ti, que sean como una esponja, que absorban, Señor, todo lo que tú quieres hablarles. En el nombre de Jesús los bendigo y te doy gracias, Señor, porque nos permite seguir hacia adelante, marchando sabiendo que tú estás con nosotros, así como estuviste con el pueblo de Israel. Señor, levántanos en fe para tomar la tierra, para que seamos gente de fe, que te creamos a ti y no a las mentiras del enemigo. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria, la honra, Señor, todo el poder y la alabanza, porque tú eres el único digno de recibirla. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos encontramos el próximo sábado.